somos el grupo E y vamos a hablarles acerca de la exploración de la vía aérea. Es necesario tener en cuenta que todo paciente necesita una buena historia clínica y un examen físico adecuado. En este caso vamos a hablarles acerca de los predictores de la vía aérea difícil. Entre estos tenemos la distancia tiromentoniana, la apertura oral o distancia interdental, Mallampati, la movilidad cervical, el test de la mordida y también vamos a hablar brevemente acerca de la mnemotecnia limón que sirve para la intubación difícil y sobre la escala de Cormack. El primer predictor de una vía aérea difícil es la distancia interdental, en donde le vamos a pedir a nuestro paciente que abra la boca al máximo con una ligera extensión cefálica. En este caso, vamos a medir la distancia que hay entre los incisivos superiores y los incisivos inferiores. Aproximadamente tiene que tener 3 dedos. Esto se va a clasificar en 3 grados. El grado número 1 es cuando tiene mayor de 5 centímetros. El grado número 2 es cuando tiene entre 3.5 y 5 centímetros. Y el grado número 3 es cuando es menos de 3.5 centímetros, en donde significa que el paciente tiene una vía aérea difícil y que se puede complicar. De la vía aérea existen varios test y métodos, entre ellos está la distancia tiromentoniana. Aquí se va a evaluar o se va a medir la distancia de la laringe anterior. Para ello se mide desde la prominencia del cartílago cricoides hasta el borde inferior mandibular. Aquí se lo realiza con la boca cerrada y con la cabeza en hiperextensión, de esta forma. Cuando mide menos de 6.5 centímetros es un predictivo de vía aérea difícil. La distancia tiromentoniana, o también llamada escala de Patil-Aldrete, tiene 3 grados. El grado 1 es mayor de 6.5 centímetros, el grado 2 es de 6 a 6.5 centímetros y el grado 3 es menor de 6 centímetros. En el grado 1, la laringoscopía y la intubación endotraqueal va a ser sin ninguna dificultad. En el grado 2, la laringoscopía o la intubación endotraqueal va a ser con un poquito de dificultad. El grado 3, la intubación o la laringoscopía va a ser muy difícil e incluso imposible de realizar en los pacientes. A continuación vamos a realizarle este test a un paciente. Entonces el paciente tiene que estar con la boca cerrada y con la cabeza en hiperextensión mirando hacia arriba. Tomamos la prominencia del cartílago cricoides y colocamos la regla hasta el borde inferior mentoniano y medimos. El paciente tiene 7.5 centímetros, eso quiere decir que una intubación endotraqueal va a ser muy fácil de realizar. Reciba un cordial saludo de Joey Bernardo Molina y hoy les hablaré de la escala de Mallampati con relación a la materia de anestesiología. La escala de Mallampati, también llamada clasificación de Mallampati, es usada para predecir la facilidad de intubación en ciertos pacientes. Esto es muy importante porque el fallo en el manejo de la vía aérea se ha identificado como la primera causa de mortalidad y morbilidad relacionada con la materia de anestesiología. Al menos 1 de cada 3 accidentes relacionados con la anestesia se deben a la dificultad en el control de la vía aérea. Una de las pruebas predictivas para la evaluación de la vía aérea es la clasificación de Mallampati. Se determina analizando la anatomía de la cavidad oral, específicamente está basada en la visibilidad de la base de la úvula, el istmo de las fauces y el paladar blando. La puntuación se hace manifestándose con fonación o sin fonación. Una puntuación alta sería de clase 4 y está asociada con una dificultad de intubación, así como una alta incidencia de apnea del sueño. Entonces hablaremos ahora de las 4 clasificaciones. Clasificación de Mallampati. Ahora hablaremos de los 4 grados. En la primera es en la que hay una total visibilidad de las amígdalas, úvula y paladar blando, como vemos en la siguiente imagen. En el grado 2 hay una visualización del paladar duro y blando y la porción superior de las amígdalas y la úvula, como vemos en la siguiente imagen. En el grado 3 son visibles el paladar duro y el blando y la base de la úvula.
mientras que en el grado 4 son solamente visibles el paladar duro, como vemos en la siguiente imagen. A continuación vamos a realizar la escala de Malapati en un familiar. A continuación reconoceremos el grado en la escala de Malapati en la que se encuentra nuestro paciente. Como podemos observar, se encuentra en la escala o en el grado número 3, el cual nos da visibilidad del paladar duro y blando y la base de la úvula. Otra de las técnicas que es utilizada para predecir que un paciente va a tener vía aérea difícil es la llamada rango de movilidad de cabeza y cuello. Esta técnica se debe tomar en cuenta que el paciente debe estar sentado, no en posición de cúbito supino, la cabeza en posición neutra y de perfil hacia la persona, con respecto a la persona que le va a valorar o al anestesiólogo. En esta técnica consiste en colocar un dedo índice en la prominencia occipital inferior y el otro dedo índice en el mentón del paciente. A continuación, se va a pedir que el paciente extienda su cabeza hacia atrás lo máximo que pueda, y esto se va a valorar en 3 grados. Primero, a 100 grados. Se va a valorar según la alineación de los dedos, es decir, a 100 grados cuando el dedo que está en el mentón del paciente va a quedar sobre la prominencia occipital inferior. El segundo grado a valorar es cuando el dedo índice está alineado al dedo los dos dedos índices están alineados, es decir, a 90 grados. Y el tercer grado de evaluar es cuando la cabeza del paciente queda a menos de 80 grados. Es decir, que el dedo índice del mentón va a estar inferior a la prominencia occipital del paciente. Un ejemplo de esto, cuando el paciente diabético tiene más de 10 años de evolución con anquilosis cervical o radioterapia cervical. Esto quiere decir que el paciente va a presentar una vía aérea difícil. Hola, les voy a hablar sobre el test de la mandíbula o el test de la subluxación mandibular. Este test va a consistir en valorar la capacidad de deslizar la mandíbula por delante del maxilar superior. Vamos a tener 3 escalas: mayor a 0, el cual va a consistir en que los incisivos inferiores se pueden colocar por delante de los superiores; igual a 0, cuando los incisivos inferiores como máximo se quedan a la altura de los superiores; y menos 0, cuando los incisivos inferiores quedan por detrás de los superiores. Evaluación del EMO. Es un método el cual nos ayuda a evaluar la vía aérea previa a una intubación. Aquí vamos a tener que la L va a ser lesión externa. Tenemos la I, en la cual vamos a hablar acerca de la regla 332. Tenemos la M, en el cual vamos a hablar acerca de la clasificación de Maggio-Panti. Tenemos la O, en la cual hablaremos acerca de la obstrucción. Y tenemos la letra M, la cual significa movilidad del cuello. Lesión externa. Aquí identificaremos lesiones externas que puedan dificultar la intubación o la ventilación del paciente. En la regla del 332 vamos a medir la distancia entre los dientes incisivos del paciente, los cuales deben medir al menos 3 dedos de ancho. También vamos a medir la distancia entre el mentón y el hueso hioides, el cual debe medir al menos 3 dedos de ancho. Y por último vamos a medir la distancia que hay entre el piso de la boca con la escotadura tiroidea, el cual debe medir al menos 2 dedos de ancho. M, como ya se habló, es la clasificación de Maggio-Panti, el cual nos ayuda a predecir el nivel de dificultad para una intubación, como ya se mencionó anteriormente. La obstrucción. Cualquier alteración que produzca obstrucción de la vía aérea puede dificultar una laringoscopía y a su vez la ventilación. Como causas de la obstrucción tenemos que puede ser una epiglotitis, puede ser una obstrucción causada por un trauma o puede ser por un absceso periamigdalino. Por último tenemos la movilidad del cuello, la cual podemos valorar fácilmente pidiéndole al paciente que pegue su mentón contra el pecho y después le pediremos que extienda su cuello mirando hacia el techo.
yo les voy a hablar sobre la clasificación de Cormack-Lehane. Esta clasificación nos va a ayudar a valorar el grado de dificultad para lograr una intubación endotraqueal según las estructuras anatómicas que se visualicen. Esta técnica va a constar de 4 grados, a saber, el primer grado, donde se va a observar el anillo glótico en su totalidad, en el cual la intubación va a ser muy fácil. El segundo grado, donde se va a observar la comisura a mitad superior del anillo glótico, en el cual la intubación va a ser difícil. Y el grado 3, donde se observa la epiglotis sin orificio glótico, en el cual la intubación va a ser muy difícil. Y por último tenemos el grado 4, donde se posibilita la visualización del epiglotismo, por lo cual se va a necesitar técnicas especiales. Esta clasificación tiene una sensibilidad del 96.2% y una especificidad del 70.1%.